buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 11 de enero del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos una nueva semana de trabajo y la hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Evoca Díaz-Canel legado de Celia Sánchez Manduley. Supera Cuba por primera vez la cifra de 400 casos diarios de COVID-19. Debaten en Estados Unidos destitución o juicio político de Trump tras asalto al Capitolio. Ya comenzamos con las informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, evocó en su cuenta en Twitter a la gran mujer que fue Celia Sánchez Manduley cuando se cumple el aniversario 41 de su partida física. La vigencia de su acción y pensamiento está presente en cada obra que realizó y en cada hombre y mujer que hoy aboga por la continuidad de nuestro proyecto social. A Celia se le conoce como una guerrillera intachable, siempre en primera fila para la acción y colaboradora inseparable de Fidel. Mujer de gran humanismo y amor maternal, altruista de vocación y de un indiscutible amor a la patria y a las causas del pueblo. Quienes la conocieron la describen como una mujer delicada, pero de una firmeza sin igual. Artífice de innumerables obras que nos las recuerdan día a día, como el Parque Lenin, el Palacio de Convenciones, el Copelia y muchas más. En todas dejó su impronta y su forma de ser. Trabajadora infatigable que convirtió todo a su paso en una obra palpable. Mujer sin límites ni miedos, pues nunca encontró obstáculos para cumplir cuanta tarea le fue asignada o que ella misma ideara. Mucha razón tuvo Armando Jar cuando la definió como una típica cubana por su forma de actuar y proceder, con un fuerte carácter y un temperamento audaz. Su obra toda es de una gran dimensión, como su propia vida, la que dedicó a la revolución y a su proyecto social. Tania Trujillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como lo anunciábamos en titulares, Cuba registró un nuevo récord de contagios por la COVID-19 al confirmar en una jornada 431 enfermos. Con esta cifra, la nación supera los 15.000 cubanos contagiados desde el inicio de la epidemia. En esta jornada, Diana, el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, reiteró la urgencia de concientizar sobre el peligro de la propagación del virus en cada provincia del país. Así es, en su habitual conferencia de prensa, el experto señaló la dispersión del virus en una jornada en la que se reportan 5.715 ingresados totales y 2.802 casos activos, la cifra más alta en un día. Lamentablemente, 2 cubanos fallecieron a consecuencia de la enfermedad. Guantánamo se mantiene como la provincia con mayor tasa de incidencia, seguida de Matanzas, La Habana y Santiago de Cuba. Hoy la capital del país con el mayor número de enfermos, presentó el mayor número de enfermos. De los 431 casos del día, 271 fueron contactos de casos confirmados y en 23 no se precisa la fuente de infección. Hasta el cierre de ayer se atienden en las terapias intensivas 24 pacientes confirmados, de ellos 9 críticos y 15 graves. Ante la compleja situación epidemiológica, el doctor Durán insistió en la necesidad de tomar conciencia entre la población de la dispersión del virus y llamó a la familia cubana a extremar los cuidados con los niños, en particular con los menores de 1 año, ante las preocupantes cifras de ingresados por la enfermedad. Doctora Lice, se acumulan 61 lactantes, fíjense, 61 lactantes que se supone que sus padres los mantengan en su domicilio, los protejan, no los tengan expuestos. Bueno, pues ya se acumulan 61. Y lo que es peor todavía, 11 de ellos menores de 30 días de nacido. Entonces, ustedes dirán, ¿de quién es la responsabilidad de estos menores de 30 días de nacido de que hayan adquirido la enfermedad? ¿De quién es la responsabilidad? Pues lamentablemente de sus padres. Y realmente yo se los digo, es algo para que nuestra población adopte las medidas. Fíjense, no es solo, que es lo que yo dije el sábado, no es solo la crítica al padre que uno ve, es el llamado a la atención. Oye, lleva a tu hijo para tu casa, no tienes que andar con él
en la calle. Entonces, realmente es preocupante. Y ante esta situación, Ciego de Ávila extrema medidas preventivas para el enfrentamiento y control del nuevo coronavirus. Un grupo de acciones se ponderan de igual manera para revertir las deficiencias en el programa de atención materno-infantil presentados por esa provincia durante el año 2020. En el Hospital Provincial General Docente Dr. Antonio Loaces Iraola se prioriza la atención y el seguimiento de las gestantes tanto a nivel asistencial, clínico e investigativo. Se ha hecho una revisión y actualización de los protocolos y las guías de actuación. Se fortalece el Centro Provincial de Genética, que también tiene que ver con nuestra institución, con una estructura nueva que cumple con su programa para brindar un mejor diagnóstico prenatal y los otros programas que lleva genética. Se fortaleció con la capacitación de otro especialista más en el Centro de Reproducción Asistida y se está trabajando en aumentar la capacidad y la resolutividad de los profesionales que tenemos en los distintos servicios que conforman la subdirección del hospital. Hemos logrado incorporar los médicos del área de salud, a las guardias, los trabajadores, las personas de experiencia en nuestro servicio están de nuevo vinculadas, que ahora con el tiempo de la COVID tuvieron un poco, vamos a decir, no podían venir todos los días, ya están incorporados a la docencia, que es lo fundamental. Se han reintegrado personas que estaban peritados al pase de visita, al trabajo en la sala de preparto, y en general el cumplimiento de los protocolos que ya se están revisando, se están volviendo a implementar acciones que quizás en un momento se descuidaron y ahora la estamos tomando de nuevo. Y así, el trabajo cotidiano, y este año le prometemos al pueblo de Ciego de Ávila que se van a revertir los indicadores de salud pública, sobre todo la parte del programa materno-infantil. De ahí que en la provincia no solo se pautara desde noviembre último el funcionamiento de obstetricia, sino también el de perinatología y el de neonatología para el tratamiento eficaz del feto y del recién nacido de alto riesgo. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luego de que el Grupo Temporal de Trabajo Nacional decretara la fase 2 para la provincia de Guantánamo, se comienzan a implementar nuevas estrategias para frenar el avance del virus. Al día de hoy se reportan casos positivos en 7 municipios de los 10 existentes en el denominado Alto Oriente cubano, por lo que se complejiza la situación epidemiológica. Ese territorio, desde hace varias jornadas, presenta la mayor tasa de incidencia de la enfermedad. Con la mayor tasa de incidencia en los últimos 15 días de casos positivos de COVID-19 en el país y el retroceso a la fase 2, nuevas medidas se implementan para los municipios Guantánamo y Niceto Pérez, que están en la etapa de transmisión autóctona, así como El Salvador y Manuel Tames, que transitan por la primera fase. Se suspendieron las clases hasta el 1 de febrero en 77 centros educacionales, 70 en el municipio cabecera provincial y 7 en Niceto Pérez. De igual forma, se cerraron las actividades docentes en el Complejo Vocacional José Maceo, la Escuela Pedagógica y la Universidad de Ciencias Médicas. Cerraron sus puertas los cines, teatros, instituciones culturales y con ellos todas las actividades comunitarias, eventos presenciales, ensayos de todas las unidades artísticas, tanto del movimiento aficionado, profesional y formas grupales. Los combinados deportivos en Guantánamo y Niceto Pérez suspenden sus funcionamientos, así como la base de entrenamiento de los equipos juvenil y sub-23 de béisbol y el fútbol. Los gimnasios estatales y particulares también concluyen sus actividades en esta etapa. En cuanto a la transportación, a partir del martes 12 cierran los vínculos con ambos municipios. Se suspende el traslado vía ómnibus, trenes locales, transporte estatal y particular desde el resto de los territorios. Cierran los puntos de embarques, terminales, estaciones existentes en Niceto Pérez y Guantánamo y se detienen las reservaciones hacia la cabecera de provincia. En tanto, El Salvador y Manuel Tames reducen la capacidad del transporte al 25%. Los demás municipios mantienen la transportación como en la nueva normalidad, a excepción del vínculo con los territorios afectados. Con el uso obligado del nasobuco y el cumplimiento adecuado de los protocolos, se espera contener la expansión del virus y superar esta nueva etapa. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
La viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman Guau, y el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, chequearon en la provincia de Granma la marcha del programa hidráulico hasta el año 2030. Las máximas autoridades del territorio granmense y directivos de otros organismos participaron en el encuentro que valoró el programa de desarrollo de forma integral. El uso de la ciencia, la técnica y la innovación tecnológica al servicio de todos los programas de desarrollo del país, la marcha del programa hidráulico junto a la tarea Vida, así como el ordenamiento territorial, urbanístico y el enfrentamiento a las ilegalidades, fueron temas analizados en el encuentro que sostuvo en la provincia de Granma la viceprimera ministra cubana Inés María Chapman con directivos de recursos hidráulicos, la vivienda, planificación física, el SITMA y otros organismos implicados. Aquí se valoró de manera general cómo atender las insatisfacciones de la población en el derecho a una vivienda, a poder construirla y a contar con la infraestructura necesaria para vivir en cada comunidad en armonía con el medio ambiente. La viceprimera ministra analizó la marcha del programa de desarrollo hidráulico hasta el 2030 en la provincia de Granma y cómo lograr la autonomía territorial para resolver los problemas de abastecimiento de agua de la población. De manera particular fue chequeado el avance del sistema de acueducto de la ciudad de Manzanillo, las inversiones concluidas en territorio granmense y la ejecución de otras en lo adelante. El país trabaja en la informatización de los sistemas de planificación física, no solo para humanizar el trabajo de los registros públicos, sino para eliminar las brechas y las ilegalidades. Asimismo, fueron tratados temas como la tarea Vida y su repercusión en el desarrollo socioeconómico, y los directivos granmenses explicaron los resultados alcanzados hasta el momento, todavía insuficientes de acuerdo a las exigencias actuales. Lo importante, resaltó Inés María Chapman, es la unidad y la integración de todos los organismos en función del desarrollo nacional. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Vamos a comenzar este segmento internacional en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump afronta esta semana un panorama complejo que va desde el debate por su renuncia hasta otro juicio político tras el asalto al Congreso. En estos momentos, medios de prensa y políticos echan leña al fuego, demandando la aplicación de la 25 enmienda a la Constitución, y la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, se mueve en ese complicado escenario para iniciar el proceso si el vicepresidente Mike Pence no actúa. Y es que los hechos ocurridos el 6 de enero colmaron la copa de una presidencia marcada por la irreverencia ante las leyes de un país que se autotitula ser ejemplo de democracia para el mundo. Son más de 200 los legisladores de la Cámara Baja, así como 37 senadores demócratas, los que han expresado su respaldo a un juicio político contra el presidente. Pero también crece el número de republicanos que quiere fuera de la Casa Blanca al mandatario. The president has disqualified himself. I don't think he's a viable candidate for office ever again because of the outrageous behavior in the post-election period. Y bueno, en contraste con el presidente Trump, Mike Pence confirmó que asistirá a la toma de posición del presidente electo Joe Biden. Mientras esto sucede, avanzan las investigaciones sobre el ataque contra el Congreso de Estados Unidos el pasado 6 de enero, como decíamos, incitado por el presidente Donald Trump. Ya trascienden algunos resultados. De acuerdo a la cadena NBC News, funcionarios del Buró Federal de Investigaciones y del Departamento de Policía de Nueva York advirtieron a la policía del Capitolio sobre el riesgo de violencia en esa instalación en medio de las protestas contra la certificación de la victoria del mandatario electo Joe Biden. Las pesquisas indican que esas agencias alertaron con suficiente antelación sobre el peligro que podrían traer los alborotadores que irrumpieron en el Congreso la semana pasada y provocaron desmanes en oficinas y salones, así como la muerte de un oficial de policía y otras 4 personas. Por su parte, funcionarios de seguridad afirmaron que la policía del Capitolio no solicitó asistencia al Departamento de Seguridad Nacional hasta las 4:30 de la tarde, cuando ya se vio sobrepasada.
Vamos a continuar en América Latina. Es noticia hoy la visita que realiza el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, a Guyana. Esta visita tiene lugar en medio de la tensa situación que viven Venezuela y Guyana por el contencioso territorial del Esequibo. De acuerdo con un comunicado difundido por la Embajada estadounidense en Georgetown y circulado en medios de prensa venezolanos, el almirante permanecerá hasta el miércoles en esa nación, donde se reunirá con líderes gubernamentales y de altos mandos de defensa, mientras el ejército norteamericano realiza maniobras marítimas en ese país. Fowler es uno de los principales voceros de las amenazas belicistas que desde la administración de Donald Trump se han lanzado contra Venezuela como parte de sus planes de cambio de régimen que impulsan contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y en Chile llega hoy a la fecha tope para presentar las candidaturas que integrarán la Convención Constitucional que redactará la nueva constitución de ese país. Sin embargo, los indígenas siguen en desventaja en ese histórico proceso. Según informó el Servicio Electoral, a estas alturas, entre los pueblos originarios reconocidos oficialmente, los changos no han encontrado un representante para presentar su candidatura, mientras que yaganes, Cahuascar y Collas no han logrado el mínimo de apoyos a sus posibles candidatos a ocupar alguno de los escaños previstos. Tras un largo proceso de debate a nivel parlamentario caracterizado por obstáculos de los partidos de derecha, se acordó que entre los 155 constituyentes que serán elegidos el próximo 11 de abril para integrar la convención que redactará la Constitución, los originarios tengan 17 cupos. La participación indígena en la redacción de la Constitución es considerada como un paso histórico en ese país, donde los pueblos originarios siempre han estado excluidos de las decisiones políticas. Y vamos a terminar en China. Ese país asiático confirmó hoy que una misión de la Organización Mundial de la Salud llegará el jueves para continuar las investigaciones sobre el origen del coronavirus SARS-CoV-2 y su enfermedad, la COVID-19. Un breve comunicado de la Comisión Nacional de Salud explica que los científicos trabajarán junto a sus contrapartes locales. Esa delegación debió llegar a finales de diciembre, pero de acuerdo a la Cancillería no viajó en tiempo por problemas de visado. El alemán Fabian Lenders dijo a la prensa local que en la misión van a participar 10 expertos y coordinarán con la contraparte china para determinar si además podrían visitar otras urbes del país. La investigación, que se iniciará en Wuhan, dará pistas para rastrear el virus dentro de China, pero también fuera de sus fronteras. Se trata de la tercera visita que realiza la OMS al gigante asiático relacionada con el SARS-CoV-2. Así termino. Continúen ahora con otras informaciones. Gracias, Irma. En efecto, avanzamos con otros temas. En el Día del Ingeniero Cubano se reconoce la labor de esos profesionales en todo el país, quienes mantienen de forma activa y responsable las diferentes tareas a pesar de la pandemia y con el ideal de pensar como país, con el propósito de un desarrollo económico y social. La efeméride tendrá lugar este año de una manera diferente ante el rebrote de la COVID y se ha pospuesto el acto central, que tendrá lugar de manera habitual próximamente, ocasión en que se entregarán los premios Vida y Obra de las Ingenierías 2021, así como una jornada en todas las sedes de la Asociación de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba. De esta manera se rinde homenaje al eminente Francisco de Alvear Fernández de Lara en el aniversario 205 de su natalicio. En la celebración se resalta además la importancia de la labor económica y social de los profesionales ingenieros cubanos en los diferentes sectores y en toda la nación. Muy buenas tardes. Temperaturas de 13.7 grados Celsius en Indiatué y Matanzas y 13.8 grados Celsius en Santo Domingo, Villa Clara, han sido las temperaturas mínimas más bajas registradas durante esta madrugada en toda Cuba. En Occidente y Centro los valores estuvieron en el entorno de los 14 y 17 grados Celsius. Otra madrugada fría en esa parte del país donde han estado influyendo ciertas condiciones invernales. En estos momentos sobre Cuba y mares adyacentes hay abundante nubosidad, nublados que están incentivados y
y estimulados por la combinación de varios factores. En primer lugar, un incremento considerable de la humedad. Fuertes vientos del suroeste en el aire superior a más de 5 kilómetros de altura. También los restos de la zona frontal que durante la jornada de ayer estuvo disipándose sobre el paso de los vientos muy cerca del extremo oriental de Cuba. Y además están los nublados que se generan por el aire frío que desciende del continente e interactúa con las aguas más cálidas del Golfo de México. Una nubosidad que va a continuar durante la jornada de hoy, más concentrada sobre todo hacia zonas de la costa norte oriental, donde hoy son posibles algunas lluvias, sobre todo en el norte de Las Tunas, de Holguín, también en la provincia de Guantánamo, aisladas precipitaciones hacia la provincia de Santiago de Cuba, y en el resto del territorio nacional será una jornada de sol, algunas nubes, pudiera nublarse de manera ocasional en alguna localidad, pero en sentido general con pocas precipitaciones. En horas de la noche continuarán los nublados parciales a lo largo de casi todo el territorio, más concentrados en Pinar del Río, en la Isla de la Juventud, también hacia zonas de la costa norte, central y oriental, pero con baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas van en ascenso, observen los valores esta tarde. 26, 29 grados Celsius en casi todo el archipiélago, ligeramente superiores en las provincias del sur oriental, sobre todo Santiago de Cuba y Granma, donde pueden llegar hasta los 30 grados Celsius. En horas de la noche, las temperaturas estarán alrededor de los 18 y 21 grados Celsius, superiores también en las provincias orientales, llegando hasta los 23 grados Celsius en Santiago de Cuba. Los vientos serán variables débiles, aunque en zonas de la costa norte, central y oriental soplarán del nordeste y del este, solo hasta 25 kilómetros por hora. Con este régimen de vientos habrá oleaje en ambas costas orientales, poco oleaje en el norte occidental y central y mar tranquilo en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, continúan los nublados en nuestra área geográfica. Algunas lluvias son posibles en el norte oriental y pocas precipitaciones en el resto del país. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Recuerde siempre cuidarse mucho y tenga muy buen día. Avanzamos con otras informaciones. La provincia de Las Tunas vive un rebrote epidémico de la COVID-19. El acumulado de diagnosticados desde marzo hasta la fecha marca mayoría en pacientes asintomáticos. Las autoridades insisten en las conductas sociales responsables para frenar la enfermedad. Ante el rebrote epidémico de la COVID-19 que vive la provincia de Las Tunas, autoridades sanitarias del territorio insisten en conductas responsables y medidas que frenen la expansión de la enfermedad. Comportamientos básicos de higiene e intercambio social regulado permitirán un mejor enfrentamiento al SARS-CoV-2. Constantemente desinfección de las manos y distanciamiento físico marcan los protocolos de salud ante la pandemia. Nuestro espacio informativo se permite reiterar algunos consejos que remarcan especialistas. Para ponerme el nasobuco yo tengo que lavarme las manos. Para la hora de ajustarme el nasobuco, tengo que garantizar taparme, protegerme la nariz y la boca, ajustármelo en la barbilla y tratar de que en los laterales de la cara esté ajustado, porque si no, no cumplimos medidas. Y vemos en la vida cotidiana, vemos personas que en la calle andan con la nariz fuera del nasobuco, sin protección, o andan con la parte baja de los nasobucos floja, desamarrada, y no se ajusta, entonces hay que usarlo bien. En los últimos 15 días se confirman en este territorio más de 90 casos positivos a la COVID-19, muestra de un entorno epidemiológico complejo que demanda de conductas ciudadanas con disciplina. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El sistema de salud en Santiago de Cuba refuerza sus acciones epidemiológicas ante el rebrote del nuevo coronavirus. Esto permite la detección de casos positivos a la enfermedad y la recuperación de muchos pacientes que, agradecidos, son devueltos a la sociedad. La entrega y profesionalismo de un equipo multidisciplinario en el Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba marca la vida de pacientes como Aniuska Matos y Yanier Guilarte. Así despiden historias y silencios de momentos únicos ante el padecer de la COVID-19. Ya curados de la enfermedad, regresan con sus familias y es entonces el agradecimiento por devolverles todos la vida. El servicio es muy bueno, el personal que atiende aquí es excelente y pues todo ha sido muy agradable y espero que siga así. Agradecida, la palabra es gratitud.
Gratitud y recomendando a todos como profesional cuidarse, cumplir con todas las medidas, porque el virus es una cosa que no vemos. Son varios hombres y mujeres en esta batalla por la supervivencia, anónimos muchas veces, pero con obras meritorias. Es aquí la de este conductor de taxis quien lo asegura. Todos cooperando podemos lograr, como nos dice nuestro partido, nuestro gobierno, que juntos sí lo lograrán. Cada minuto cuenta, cada paciente recuperado de COVID-19 también. Es alegría multiplicada y fuerzas para seguir consolidando la valía del sistema de salud cubano y sus valientes protagonistas. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El incremento sostenido de contagios con el nuevo coronavirus pone nuevamente en tensión a los cubanos. No bastan los mensajes de prevención y la continua actualización de los datos de cada jornada si no somos consecuentes con la realidad. Hoy Cuba vuelve a registrar el pico más alto de confirmados. El mapa se está llenando tristemente de alertas rojas. Y bien, provincias que antes controlaron la situación, hoy despuntan en las estadísticas globales negativas. Ahora bien, ¿cómo retomar esa alta percepción de riesgo que llegamos a tener todos durante una buena parte del 2020? Sobre el tema nos comenta hoy la periodista Gisela García Rivero. Buenas tardes, Gisela. Adelante. Muy buenas tardes, Froilán, Diana, qué gusto saludarles. Así es. Ante la compleja situación epidemiológica del país, se han disparado todas las alarmas. Para muchos, el retroceso de las últimas jornadas en el control de la enfermedad tiene un origen incuestionable. El reinicio de las operaciones aéreas, la consiguiente entrada de viajeros y la inevitable reunión de fin de año con la familia, los amigos y la gente del barrio. Así piensan muchos. Las cifras de confirmados en los últimos días, más del 60% de los enfermos de la última semana están vinculados con viajeros internacionales, así parece evidenciarlo. De ahí que Cuba exigiera sin excepción desde ayer el certificado de PCR negativo a todo aquel que arribe al país. Habría que poner en contexto la medida del 15 de noviembre pasado y lo que significó y significa para Cuba retomar la vida de aeropuertos, puertos y marinas en medio de una crisis económica internacional crítica y de un crudo bloqueo que impacta como nunca antes en el sector de la salud. Después de meses sin abrir fronteras, Cuba comenzaba una nueva normalidad económicamente saludable, sí, necesaria incluso para cortar las distancias que la pandemia había impuesto a muchos cubanos. Se llamó entonces a la autorresponsabilidad, sobre todo familiar. Se modificó un protocolo porque resultaba insostenible para la economía del país contar con centros de aislamiento para sospechosos y contactos de sospechosos no exento de críticas o inconformidades por los días que pasaba una familia confinada bajo cuidados médicos sin llegar a confirmarse con la COVID-19. Todo un desgaste también para los profesionales de la salud, héroes verdaderamente anónimos de cada jornada. Se dejó todo a la comunidad, a la familia, a los padres. Y me pregunto, ¿por qué no? Si con la cultura adquirida en cada conferencia de prensa del doctor Durán, nadie sabía más del nuevo coronavirus que nosotros los cubanos. ¿Cómo es posible que hoy la cifra de niños lactantes y no lactantes se dispara? ¿Cuándo pondremos la cuota de lo que nos toca hacer en primer lugar sin culpar a otros? A diario recibimos imágenes de niños en los barrios sin Nasobuco, jóvenes agrupados en las esquinas y adultos mayores sin guardar la distancia, y todos ellos probablemente no han recibido a ningún viajero esta semana. Ah, sí, la memoria es corta y fugaz. Por otra parte, la responsabilidad institucional, el control de cada medida y de cada nuevo ajuste al protocolo. Muchos nos escriben por estos días preocupados en la baja percepción de riesgo extendida, en la relajación de las medidas de control en los centros laborales, en la disminución de la venta de productos de desinfección como el cloro, el gel de mano y el hipoclorito, por solo citar ejemplos.
Hoy el virus señorea por cada provincia cubana. El oriente, tan tranquilo y ejemplar en sus parámetros en el 2020, ha comenzado este 2021 con una delicada situación preocupante. Vivimos el más complejo escenario epidemiológico, al igual que el mundo, con un rebrote de la enfermedad. Pero no basta con mensajitos, insistía Durán el sábado con tono duro, y no le falta razón. De seguir en alza sostenida vendrán los días de ansiedades, de temores y de encierro. Se pone en peligro la estabilidad del curso escolar y la estabilidad emocional de nuestros hijos, aún peor. Cuando Cuba vive un nuevo proceso de ordenamiento monetario, ordenemos también la conducta con prácticas más saludables y comprometidas con quienes nos rodean. Síganos en Comentar Cuba, su criterio nos interesa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a este swing informativo con los deportes. Industriales y Pinar del Río dieron un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la postemporada con sus victorias dominicales ante Artemisa y Holguín respectivamente. En el caso de los vegueros, además del éxito, reciben la buena noticia de que Raidel Martínez, cerrador estrella de los Dragones de Chunichi en el béisbol japonés, ya hizo su primera salida con los verdes. El colega Ernesto Amaya con los detalles. La selección de Pinar del Río derrotó par de veces a su similar de Holguín en el estadio Capitán San Luis y ascendió al séptimo lugar de la tabla de posiciones con balance de 39 triunfos y 31 fracasos. Las victorias fueron de 4-0 el sábado y 7-2 el domingo. Al término del último choque, Alexander Urquiola, manager de los vegueros, ofreció declaraciones en conferencia de prensa. Era lo que se esperaba, ¿no? De todos los equipos, creo que estamos en una fase que le decíamos a los muchachos que prácticamente empleó, que la importancia que requiere cada uno de los partidos y supimos sacar la garra esa del equipo veguero Pinar del Río, que es muy importante después de una derrota con el primer día contra Holguín y de la espera por la situación que se dio del COVID. Creo que es muy positivo para nuestro equipo y nada, seguir avanzando y seguir obteniendo la victoria que necesitamos para poder lograr la clasificación. Una de las buenas noticias para la afición pinareña fue la incorporación del estelar cerrador de los Dragones de Chunichi en la liga profesional japonesa, Raidel Martínez, quien lanzó una entrada completa. El debut mío es debido a que me iba a incorporar con el equipo, ya el profesor Alexander había hablado conmigo, ya y nada, le dije que estaba dispuesto ya. No estoy un 100% como quiero estar, pero bueno, voy a estar siempre ayudando al equipo Pinar del Río, que es lo importante. Y nada, y que esperen lo mejor de mí, que siempre voy a estar dispuesto para obtener la clasificación, que es lo importante, que eso es lo que está esperando el pueblo pinareño. Por el momento los vegueros duermen en zona de clasificación y tendrán el próximo martes una subserie complicada ante los Cocodrilos de Matanzas en el estadio Nelson Fernández de Mayabeque. En más del deporte de las bolas y los strikes, el cubano Roel Santos volvió a vivir otra jornada feliz con el Madero en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al conectar este domingo 4 imparables en 8 turnos. El primer bate y jardinero central de los Tigres de Aragua produjo de 3-0 en la derrota 11-4 de su equipo ante Cardenales de Lara, pero se desquitó a segunda hora con 3 sencillos, un doble y 3 remolques en la victoria 9-4 de los felinos sobre el mismo rival. Con ese éxito, Aragua certificó su avance a los playoffs. El granmense Santos ha disparado 10 hits en los últimos 3 juegos y elevó su averaje a 309. La jornada dominical no fue igual para el lanzador Pablo Luis Guillén, que cargó con la derrota de Aragua en el primer choque. El villaclareño trabajó 2 entradas con 4 imparables, 3 boletos y 4 carreras, aunque solo una fue limpia. Por su parte, Jordan Manduley se fue sin hit en 5 turnos con los Navegantes de Magallanes y rebajó su promedio a 294. Los Navegantes dividieron con los Tiburones de La Guaira y también garantizaron su presencia en la postemporada. Y la cubana Yadne Rizzo marcó 5 goles con el equipo francés Fleury-Laurier en la Liga Europea de Balonmano Femenino, segunda competición de clubes más importante en el viejo continente. Las 5 dianas de Rizzo llegaron en el segundo tiempo, cuando su selección casi logra la remontada ante el Dunarea Braila rumano, a la postre ganador 29-27. 4 de los 5 tantos de la mundialista y bronce panamericana en Lima 2019 fueron de pena máxima. Rizzo estuvo casi 40 minutos en cancha y tuvo efectividad del 83%, pues solo falló un disparo a gol. En declaraciones a nuestro espacio,
la atleta manifestó sentirse satisfecha con el aporte y aclaró que su equipo no contó con 2 de sus jugadoras estelares. El segundo partido de Loiret será en la fase de grupos en la Liga Europea de Balonmano el 17 de enero frente al Sofov de Hungría. En el panorama internacional, el gol anotado por Cristiano Ronaldo frente al Sassuolo este fin de semana en la Liga Italiana le convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol, al igualar con el delantero checo de las décadas del 30 y el 40, Josef Bican. Ronaldo escribió un capítulo de oro en la historia del fútbol mundial. El astro portugués anotó un gol en la victoria de 3-1 de Juventus sobre Sassuolo en la jornada 17 de la Liga de Italia y llegó a 759 goles en 1037 partidos. Con su anotación, Ronaldo se convirtió en máximo goleador en toda la historia del fútbol profesional, contando todas las competiciones oficiales, e igualó al delantero austriaco Josef Bican, quien anotó 759 veces en 495 partidos. En segundo lugar está el mítico astro brasileño Pelé, quien firmó 757 goles. Y en la NBA, otra vez se demuestra que no basta con grandes actuaciones individuales, pues los 45 puntos de Zach LaVine no impidieron que sus Bulls de Chicago se dieran 130-127 ante los Clippers de Los Ángeles. El pasado viernes, LaVine había anotado 38 cartones y también su equipo cayó ante los Lakers. Esta vez los Bulls no pudieron con el empuje de Kawhi Leonard, autor de 35 puntos, con los cuales rebasó la marca de 10.000 en 6 años de carrera. Por su parte, los Lakers festejaron el regreso de Anthony Davis con triunfo de 120-102 sobre los Rockets de Houston. El propio Davis fue clave en el partido con 27 cartones, mientras que LeBron James encestó 18 con 7 rebotes y 7 asistencias. Y a los Warriors casi le remontan, aunque finalmente se llevaron el éxito 106% sobre los Raptors. Stephen Curry tuvo discreta noche de solo 11 puntos, pero otros 6 jugadores de los Warriors alcanzaron dobles dígitos. Y de vuelta al deporte cubano, hoy en la noche comienza la semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, con enfrentamientos entre antillanos. Joel Quisguiver y sus tomateros de Culiacán jugarán ante los Yaquis de Obregón, donde Carlos Juan Viera es uno de los principales relevistas. El otro duelo será entre Sultanes de Monterrey y Naranjeros del Mocillo. En el judo, hoy comienza el Máster de Qatar, pero el debut por Cuba será mañana martes con Maylin de Toro y Magdiel Estrada. Así concluye este swing informativo con los deportes. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Jesús. Vamos a avanzar en otras informaciones. La articulación de los esfuerzos de la misión médica cubana y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela permitió avanzar en la recuperación de las unidades asistenciales luego de 20 años de servicios. Esto forma parte del convenio de cooperación entre los dos países, fortalecido para la lucha contra la COVID-19, que obligó a revitalizar la misión Barrio Adentro 1. Unas 400 obras se incorporaron al servicio de la salud en el presente año en Venezuela, gracias a los vínculos de trabajo entre la Oficina de las Misiones Sociales de Cuba y los gobiernos locales para impregnarles mayor dinamismo y calidad a las prestaciones, luego que todas se transformaron en salas de ingreso o consultas para la COVID-19. En estos recintos, durante el 2020 se acogieron a unos 19.000 pacientes, la cuarta parte de ellos confirmados como positivos, pero la letalidad no superó el 0,67% por las pericias del personal médico cubano y el asesoramiento de las brigadas Henry Riff que transitan por este país. Aunque el combate continúa contra el coronavirus aquí, se liberaron las 17 salas de rehabilitación y parte de los centros de diagnóstico integral, los cuales muestran sus mejores galas para reiniciar sus funciones normales, pero con los nuevos requerimientos que impuso la pandemia, y se mantendrán los estrechos vínculos comunitarios para alternar los tratamientos con las pesquisas activas. Desde Caracas, Rey Villa Alexander Cario Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de esta emisión recordaremos a nuestra Celia Sánchez Manduley, heroína de la Sierra y el Llano, al cumplirse este 11 de enero 41 años de su desaparición física. Las protestas del movimiento obrero en Puerto Rico contra el ajuste fiscal, el aumento de las remesas en la República Dominicana y las propuestas de crear un fondo internacional para la reactivación del sector turístico afectado por la pandemia de la COVID-19 son estos los temas de las informaciones del ámbito económico internacional que ampliamos a continuación.
Unos 18 sindicatos que representan miles de trabajadores boricuas realizaron una caravana en contra del plan de ajuste que pretende imponer a la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. Los manifestantes rechazan el recorte del 15% en las pensiones de los jubilados y denuncian que los condena a una mayor precariedad de la que ya sufren. Portavoces de la protesta hacen un llamado a que se apruebe y se defienda ante todas las instancias la ley para un retiro digno de los pensionados. De igual forma alertan al pueblo puertorriqueño sobre el impacto y las consecuencias negativas que tendrá el plan de ajuste fiscal. Las remesas en la República Dominicana en 2020 alcanzaron su mayor crecimiento en los últimos 10 años, al registrar un monto de algo más de 8.000 millones de dólares, divulgó el Banco Central de esa nación caribeña. La misma fuente señala que más del 80% de los fondos provino de Estados Unidos. Asimismo, sostiene que la asistencia financiera brindada por el gobierno estadounidense a los desempleados benefició a los emigrantes dominicanos a pesar de la reducción de esas ayudas. La candidata a ocupar la Secretaría General de la Organización Mundial del Turismo, Maya Al-Khalifa, afirmó que esa entidad debe crear un fondo de asistencia global para reactivar el sector. En un informe publicado por el Boletín Electrónico Europeo Reportur, la funcionaria da a conocer el compromiso de trabajar para la obtención de fondos a través de bancos donantes, agencias de financiamiento y grandes corporaciones que permitan establecer este apoyo al sector turístico. La ejecutiva señala que reactivar el turismo requiere de una comunicación más eficaz entre los países emisores y receptores, guiada por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización de la Aviación Civil Internacional y otras agencias. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La doctora Taiset Fuente, médico de profesión, hoy abraza un proyecto agroalimentario que beneficiará al programa de atención materno-infantil en Santiago de Cuba y también a la población en sentido general. La doctora Taiset, conocida por muchos santiagueros por su destacada participación en el enfrentamiento a la COVID-19, hoy emprende un nuevo proyecto de impacto social, esta vez desde la arista alimentaria. Nosotros, en medio de la desinfección de las calles, del cumplimiento de las medidas sanitarias, de incluso la visita a personas, a familias donde hubo pacientes confirmados, las entrevistas, las cadenas epidemiológicas, eso lo hicimos en medio de la COVID. Pero en un momento nosotros también vimos que se estaba pasando mucho trabajo con la adquisición de alimentos que pudieran de alguna forma también tener un valor nutricional y que pusieran no solo a los pacientes que quedaban un poco sensibles a las secuelas de la COVID, sino también a los familiares y a la población en general. Y decidimos entonces, mire, vamos a hacer un giro después de 25 años en higiene y epidemiología y vamos a ver cómo podemos producir también alimentos y así cambiamos un poco la actividad, pero igual para una actividad que va a estar en servicio de la población. 5,6 hectáreas de tierra componen La Fuente, finca ubicada en la comunidad Sabana Ingenio de Santiago de Cuba, que incluye además un área para la producción de semillas. A poco más de 3 meses de haber iniciado las labores en el lugar y gracias al empeño de 10 trabajadores, ya se vislumbran las producciones de vegetales con alto valor nutricional en 15 de las 16 casas de tapado. Tenemos una parte sembrada ya de quimbombó, para producir semillas y abastecer principalmente a la agricultura urbana y bueno, a las personas que en la agricultura urbana decidan sembrar quimbombó, otras especies o variedades que pudieran sembrarse en las azoteas, en los patios, en las viviendas. Nosotros pretendemos con las cosechas también dar un apoyo
a la parte nutricional del programa materno-infantil. El intercalamiento de cultivos varios esencialmente agámicos, la ciencia al servicio de la tierra y la utilización de biofertilizantes en aras de conseguir alimentos más ecológicos y saludables son principios básicos para estos sembrados. El estudio de la agricultura se ha convertido en un hábito para la doctora Taisé. Esta tarea se le presenta como un gran desafío al que suma aspiraciones y compromiso. El primer reto es llevar a vías de hecho el objetivo. Esa es la primera cosa, es decir, es un objetivo que parece ser abarcador, pero con ahínco y con trabajo en equipo, que has visto que también los trabajadores están muy sensibilizados con la tarea. Creo que sí se puede lograr y en un tiempo quizás mediano, quizás menos corto, pudiéramos tener también una extensión. Nosotros estamos sensibilizados con que hay un compromiso con el pueblo, no vamos a hacer para nada como en algún lugar se está haciendo hoy, abusando con los precios, haciéndole llegar a la gente las cosas que no tienen calidad. Es decir, aquí es la calidad y la atención a que la población se sienta bien y que, bueno, todo para el bienestar del pueblo. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cada segundo domingo de enero, Trinidad celebra el aniversario de su fundación. En el cumpleaños 507, el regalo para la tercera villa cubana, Trinidad, incluyó la entrega de varias obras de notable beneficio económico y social. En su inauguración participaron la primera secretaria del partido en la provincia de Santi Espíritus, David Pérez Martín, y la gobernadora de ese territorio, Teresita Romero Rodríguez. 5 siglos y 7 años no bastan para envejecer a Trinidad, ciudad que resalta como uno de los patrimonios arquitectónicos y culturales mejor conservados de Cuba y Latinoamérica. En saludo al aniversario de su fundación, la villa rejuvenece con la terminación de obras como este Ocio Club, perteneciente a la sucursal Palmares. Con costo de unos 450,000 pesos, que incluyó la construcción y los equipos, se revitalizó este espacio, otrora Círculo Social Obrero, para el disfrute de los más pequeños con opciones recreativas y gastronómicas. También a Palmares pertenece el restaurante El Marino con capacidad para 40 comensales, cumpliendo el distanciamiento que establece la COVID-19. Entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche ofrecerá comida a las brasas, refrigerios y bebidas como la malta producida en la fábrica artesanal de la ciudad. El Hospital Municipal Tomás Carrera Galeano muestra ahora un rostro muy diferente al de los últimos años. Aquí se creó un nuevo espacio para el internado médico con mejores condiciones para el personal de guardia y se intervino en su totalidad la sala 2 con capacidad para el ingreso de 12 pacientes. Con el tema de la COVID, aquí hay que seguir restringiendo la entrada al hospital. Y la práctica nos da que no hace falta la visita de los familiares, que lo que hace falta es que esté el personal médico y el medicamento, la asistencia médica. Por lo tanto, hay que seguir minimizando. Eso nos da disciplina, nos da organización. La tienda La Herminia de Artex comenzó a prestar servicios y el Círculo Infantil Guerrillerito del Escambray acogerá a 90 niños con mayor confort luego de una rehabilitación integral asumida por la Oficina del Conservador de la ciudad, que en un año restauró áreas como los baños, la cocina, los espacios de juego y las aulas. 4 trabajadores y sus familias se beneficiaron con esas nuevas viviendas autofinanciadas por la empresa eléctrica, que se suman a las obras en regalo al cumpleaños 507 de Trinidad, la ciudad museo del Caribe. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Por la compleja situación epidemiológica del país a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, el Instituto Cubano de la Música, el Centro Nacional de Música Popular y el Comité Organizador del Festival Internacional Jazz Plaza informan la cancelación de los conciertos que de manera presencial se habían organizado para su edición número 36. Lamentablemente, las circunstancias sanitarias mundiales y su comportamiento reciente en nuestro país crean una dificultad insalvable para la realización del evento como estaba previsto para los próximos días. En su lugar, se mantendrá la programación en la modalidad de conciertos online.
De esta manera, igualmente, funcionará su habitual coloquio en el que tendrán lugar fructíferos debates y merecidos homenajes. Cada año en el mes de enero, La Habana se llena de músicos de todas las latitudes que comparten sus ideas musicales, su virtuosismo y formidables improvisaciones. Desde ahora ya se trabaja para el Jazz Plaza 2022 del 19 al 24 de enero. Y en la Galería de Arte Óscar Fernández Morera de Santi Spíritus se expone la colección itinerante Chef Fotógrafo, que ha recorrido varias galerías de Cuba y el mundo. La muestra incluye más de un centenar de instantáneas en las que se devela la sensibilidad artística de Ernesto Guevara. Un artista llamado Ernesto Guevara es el autor de las obras que se exponen en la Galería de Arte Óscar Fernández Morera de Santi Spíritus. Las piezas hacen un recorrido cronológico por escenas sociales, rostros que habitaron la vida del Che y lugares de profunda significación histórica. Durante la apertura de la muestra, el presidente de la Cátedra Honorífica Ernesto Guevara de la Universidad José Martí, William Luna Castro, comentó que el Che tenía la perspicacia de pintar con imágenes la realidad. El presidente del Consejo Provincial de las Artes Plásticas, Jorge Luis López, agradeció al Centro de Estudios Martiano Che Guevara por la exquisita selección. Una de las personas más reconocidas en el mundo por las imágenes que de él fueron tomadas es ahora el autor de una colección fotográfica. El artista se llama Ernesto Guevara. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y del ámbito internacional es noticia que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España aplazó la lectura de los nominados a la 35 edición de los Premios Goya, prevista para este lunes 11 de enero. La entidad ibérica encargada del impulso y promoción del séptimo arte en su país informó que la decisión respondía al contexto meteorológico en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la borrasca Filomena. En el aviso, la Academia refiere también que la cantante y actriz Ana Belén y el presentador y comediante Dani Rovira anunciarían a los finalistas de la convocatoria de 2021 sin precisar fecha. Un total de 155 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020 son candidatas a los premios Goya de este año. La gala está prevista para el 6 de marzo en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. Y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunciará en los próximos días un importante hallazgo arqueológico realizado por el célebre egiptólogo Zahi Hawass y su equipo en la necrópolis de Saqqara. La corresponsal de Prensa Latina Televisión en ese país africano, Lianet Cruz Pareta, nos informa. Los seguidores de la arqueología esperan con ansias el anuncio en este mes de enero del último descubrimiento de Zahi Hawass. Se trata del hallazgo de pozos funerarios con ataúdes y otros objetos que, en palabras del célebre egiptólogo, arrojan luces sobre una parte poco conocida de la historia de Saqqara, asociada a las dinastías 18 y 19 del Imperio Nuevo. En las excavaciones realizadas cerca de la pirámide del rey Tetis I participaron también y por primera vez especialistas de la Biblioteca de Alejandría. Su director, Mostafa El Feki, elogió el trabajo de la misión arqueológica que enfrentó duras condiciones climatológicas en el desierto durante la búsqueda de los tesoros. Así lo declaró El Feki a Ali Abu Dashish, arqueólogo y fiel colaborador de Zahi Hawass. En el año que recién terminó, en el 2020, se anunciaron varios e importantes descubrimientos arqueológicos por parte del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, consistentes en centenares de ataúdes con momias, objetos funerarios, estatuillas de dioses, la mayoría en Saqqara, que a juicio de los expertos se ha develado apenas el 1% de las reliquias que esconde bajo sus arenas. Y así finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este lunes. Buenas tardes. También para ti, Omairi. Y ya lo adelantábamos, la obra revolucionaria de Celia Sánchez Manduley es inspiración para todos los cubanos. El ejemplo de la heroína convoca a hacer patria y revolución. La siguiente crónica de la periodista Lizeth Márquez nos acerca a su impronta.
Cuando se hable de la mujer en las luchas revolucionarias en Cuba, hay un nombre de obligada referencia en las páginas de la historia: Celia Sánchez Manduley. Su huella fue más allá de las heroínas que llenan libros o anécdotas en las escuelas, porque casi una centuria después de haber nacido, aún está viva entre los cubanos. Su casa natal, en el municipio granmense de Medialuna, refleja la impronta de su niñez, su familia y los valores que le crearon a la que luego fue una luchadora infatigable como su padre, tras las causas que consideró más justas. Combatiente en la sierra y en el llano, se identificó con los más humildes. Delicada y exigente a la vez, cumplidora y detallista, fiel colaboradora de Fidel, nació el 9 de mayo de 1920 por estos predios de la región oriental. A Celia la recordamos con el pelotón femenino Las Marianas, en el primer frente oriental en la lucha clandestina, como fundadora del movimiento revolucionario 26 de julio y por su apoyo incondicional a los combatientes del ejército rebelde. Fue Celia la primera mujer cubana en ocupar la posición de combatiente en sus filas. Y luego vino también su ejemplo tras el triunfo revolucionario. Atrevida, audaz, es la Celia que arriesgó muchas veces su vida y se quedó para siempre en nuestros corazones. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Recuerde extremar las medidas de protección, las medidas higiénico-sanitarias en general, el comportamiento cívico que pueda tener usted, su familia, sus vecinos, sus allegados, porque la COVID está en un pico peligrosamente ascendente. Así es, debemos seguir tomando todas las medidas como lo hemos hecho hasta ahora, pero incluso muchísimo más. Nosotros nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.